Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 17 de diciembre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 20, versículos 1 al 9 con el título Jesús, nuestro verdadero ciudad de refugio. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios le manda a Josué a establecer ciudades de refugio. 3 al lado occidental del río Jordán y 3 al lado oriental. Esto nos muestra, hermanos, que Dios es un Dios compasivo y que quiere que estas ciudades de refugio sean accesibles o asequibles a todos. Que donde quiera que estén, puedan ellos huir a una ciudad de refugio y buscar protección. Ahora, vemos otras cosas acerca de Dios. Primero vemos que Dios es justo y a la misma vez misericordioso, ¿sí? Dios quiere que se haga justicia, pero también, en este caso, si hay alguien que mata a otra persona por accidente, o sea, esto no es premeditado, no es voluntario, no es a propósito, no es una muerte planificada, sino que por accidente, entonces esa persona puede huir y buscar protección. Ahora, claro, hermanos, en estos tiempos, al igual que el día de hoy en muchos de nuestros países, la justicia la toma el pueblo en sus manos. Y no esperan hasta que llegue la policía o hasta que llegue la ley, sino que se levantan los vengadores y buscan hacer justicia. Por eso en nuestros países, en los pueblitos, linchan a personas sin darles un juicio justo. Él es el culpable, él mató, él violó, él robó, él cualquier cosa, y lo pegan, le apedrean, le humillan, lo encarcelan. Pero vemos que Dios es un Dios de justicia. Dios quiere que se haga justicia y también es un Dios de misericordia y de gracia. Otro punto que vemos, hermanos, aquí es que Dios se fija no tanto en el acto externo, sino en las intenciones, en el corazón de uno.
Sabemos las enseñanzas de Jesús. Dice, no tienes que cometer el acto físico de fornicación si tú en tu corazón, en tu mente, en tu corazón, tienes pensamientos o deseos impuros en tu corazón hacia una mujer, ya eres adúltero. O si, aunque no hayas apuñalado a alguien o jalado el gatillo para matar a alguien con pistola, si tú odias a alguien en tu corazón, ya eres homicida. Así que vemos en el pasaje de hoy que la intención es muy importante. Si alguien tenía enemistad con alguien y estaba planificando su muerte y lo hizo intencionalmente, es diferente a un accidente. Pueden pasar accidentes, hermanos. Por ejemplo, hubo un caso cuando yo estaba sirviendo como pastor en California. Me acuerdo una vez me llamó la mamá de un estudiante mío, de un joven, llorando. Y dijo, pastor, quiero que usted hable con mi hijo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, acabamos de atropellar a alguien en la calle y falleció. Fue en la noche, estaba oscuro y la persona cruzó la calle en un lugar donde no debía. Y entonces ella me estaba diciendo, ella se sentía terrible, pero yo la consolé, le dije, yo sé que no fue su intención. O sea, la culpa no la tiene usted, la culpa la tiene la otra persona. Así que hay casos, hermanos, tristemente hay casos en este mundo caído donde muere una persona, pero accidentalmente, ¿sí? O simplemente, pues están, no sé, qué sé yo, se fueron a nadar en el río y alguien se ahoga. Eso no fue intencional. No fue algo premeditado o que voy a matar a esa persona, sino que la persona, por un accidente, falleció ahogado. Entonces vemos, hermanos, que la intención es muy importante. Y Dios quiere que se dé un juicio justo, una audiencia a la persona para que pueda explicar qué pasó. No lo van a culpar inmediatamente de ser homicida y matarlo, sino que se vean las intenciones, ¿sí? Así que, y otra cosa que aprendemos entonces, hermanos, no es el acto externo, sino la intención y el corazón. Y el tercer punto que vemos, hermanos, en el pasaje de hoy es que Dios realmente toma en serio la vida. Dios respeta la santidad de la vida. La vida es sagrada. Y eso lo vemos en qué? En que pues el hombre que huye, el hombre que mató a otra persona accidentalmente y huye a la ciudad de refugio, puede quedarse ahí y refugiarse del vengador de la sangre hasta que ¿qué? Hasta que muera el sumo sacerdote. Cuando muera el sumo sacerdote, entonces es algo interesante. Es como que si Dios estuviera diciendo, muerte por muerte, vida por vida, muerte por muerte. Si alguien murió accidentalmente, alguien tiene que pagar por esa vida. Interesantemente, Dios toma la muerte natural del sumo sacerdote como paga suficiente para la muerte accidental de otra persona. Entonces, como que la muerte del sumo sacerdote paga por la vida del que mató a la persona accidentalmente. Y luego cuando muere el sumo sacerdote, de una forma esta persona es libre y se puede regresar a su casa. Ahora, ¿por qué le puse de título que Jesucristo es la verdadera ciudad de refugio para nosotros? Pues hermanos, vemos aquí claramente todas estas cosas. Que solamente en Cristo, en la cruz de Cristo, la justicia de Dios y el amor y la gracia y la misericordia de Dios se unen. En la cruz del Calvario se ve que Dios es justo y toma muy en serio el pecado y a la misma vez justifica al pecador. Vemos que Dios se fija en nuestros corazones. ¿Y saben qué, hermanos? Pues aquí las ciudades de refugio tienen sus límites. Solamente pueden proteger a aquellos que pecan sin querer queriendo, no voluntariamente. Pero nosotros, hermanos, ninguno de nosotros peca de esa forma. Ninguno de nosotros puede decir, hoy yo no sabía que era un pecado. Nosotros pecamos a sabiendas, sabiendo que estamos pecando. Y aún así, hermanos, Jesucristo es mejor que esta ciudad de refugio porque Él puede perdonar no solamente los pecados que cometemos accidentalmente, Él también puede cubrir nuestros pecados que cometemos voluntariamente a sabiendas. Y por último vemos, hermanos, aquí en la ciudad de refugio que el sumo sacerdote tiene que morir para pagar por el pecado del homicida.
Hermanos, Jesucristo es el sumo sacerdote que a la misma vez es el sacrificio. Él es el que muere para librarnos de la paga de nuestro pecado, que es la muerte. Él paga con su propia muerte por nosotros para darnos la libertad, para darnos la vida eterna. Es que vemos en Josué capítulo 20, hermanos, en estas ciudades de refugio, una sombra de la persona de Jesús, del glorioso evangelio, de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Vamos a orar para empezar el día de hoy dándole gracias a Dios por Jesús, que es nuestra verdadera ciudad de refugio, y que nos refugiemos en Él en cada momento de cada día. Que corramos a Él sabiendo que Él nos puede proteger, que su justicia nos puede cubrir, que su sacrificio en la cruz del Calvario fue eficaz para pagar por todos nuestros pecados, y que podamos llegar a Jesús, nuestra verdadera ciudad de refugio, y descansar en Él, reposar en Él eternamente. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.